Bienvenidos de nuevo. En el video de hoy vamos a hablar sobre el diagrama de Ecker, que básicamente es la continuación del tema de hidráulica de una torre empacada. Antes de empezar de lleno con el diagrama de Ecker, me gustaría empezar y hacer unos comentarios sobre el video pasado y lo que vimos en esos videos. ¿Se acuerdan de este diagrama? Que básicamente se construían las caídas de presión en función de las masas, velocidades de la fase líquida y la fase gaseosa. Aquí hay una pequeña pregunta interesante. ¿Qué líquido y qué gas se utilizó en la construcción de este diagrama? Eso es muy importante porque pues, obviamente en las distintas operaciones no vamos a utilizar el mismo líquido y el mismo gas que posiblemente se usaron en la construcción de este diagrama. Lo más común, los fabricantes utilizan comúnmente para elaborar estos diagramas agua y aire, que son los fluidos más baratos y más fáciles de conseguir. Pero entonces, ¿qué sucede cuando yo no tengo estos fluidos realmente ya en la operación de mi columna? Bueno, entonces yo tengo que tener alguna forma de poder estimar esas caídas de presión tomando en cuenta esos fluidos. Y básicamente lo que se toma en cuenta son sus propiedades. Y aquí es donde entra de lleno el diagrama de Ecker. El diagrama de Ecker básicamente es una gráfica que correlaciona distintos parámetros involucrados en la operación de una columna empacada. Si observamos las abscisas, por ejemplo, nosotros vemos que tenemos las masas velocidades o los fluxos de la fase líquida y de la fase gas y tenemos las densidades másicas de ambas fases. En las ordenadas podemos observar que también están los fluxos de la fase gas, las densidades de ambas fases, la viscosidad, que básicamente son propiedades de los fluidos, y otros parámetros. Por ejemplo, esta GC es simplemente la constante de proporcionalidad para la homogeneidad de unidades. Esta J también sirve para homogenizar unidades. El valor de esos dos parámetros siempre lo vamos a encontrar acompañado de esta gráfica y básicamente van a depender de el sistema de unidades que estemos utilizando. Y bueno, finalmente tenemos este parámetro CF, que es conocido como el factor de caracterización del empaque. Este factor de caracterización es una propiedad del empaque que se determina experimentalmente. Y normalmente lo podemos encontrar tabulado en distintas referencias bibliográficas, como el Tribal, por ejemplo, o diversos handbooks de diseño de torres empacadas. Entonces, dependiendo del tipo de empaque que nosotros tengamos y de su tamaño, va a ser el factor de caracterización que nosotros vamos a usar en los cálculos que se van a realizar con el diagrama de Ecker. Ahora, vamos a empezar a analizar este diagrama de Ecker, cómo está construido y qué valores están graficando. Vamos a empezar primero por la parte inferior, haciendo una pequeña aclaración con la nomenclatura, aunque esto ya lo habíamos visto en algunas otras ocasiones, los voy a volver a poner aquí. Recuerden que este tipo de nomenclatura es equivalente. Esto representa fluxos másicos, que nosotros también los podemos representar de manera desarrollada, de esta forma. Para la fase líquida y para la fase gaseosa son equivalentes. Los gastos másicos entre el área de flujo. Entonces, eso es lo que tenemos de este lado. Esto ya lo sabemos, son las densidades másicas de la fase gaseosa y líquida. Entonces, con estos cuatro valores nosotros calculamos el valor del abscisa. Del lado de las ordenadas, bueno, tenemos ya básicamente identificado todos los parámetros, todas las variables que intervienen en su cálculo.
Entonces, ¿qué nos representan estas líneas que tenemos aquí en el diagrama de cada una de estas curvas? Está construida para una caída de presión determinada. Normalmente estos son los valores que se encuentran si la caída de presión está en pascales por cada metro de altura de torre empacada. Entonces estos valores van desde 50 hasta 1200 y la curva superior que nunca se usa, ¿por qué? Porque esta está representando la inundación de la columna. Y como ya lo habíamos dicho antes, nosotros nunca debemos de operar en la zona de inundación debido a que vamos a tener distintos fenómenos que no nos convienen para la operación. Entonces, estas caídas de presión, bueno, normalmente se seleccionan de acuerdo a ciertos criterios de diseño y lo más común para este tipo de torres que vamos a usar en absorción y agotamiento, los valores de caída de presión permisible están entre 200 y 400 pascales por cada metro. Entonces, habiendo establecido eso, es relativamente sencillo utilizar la gráfica de Ecker para determinar el diámetro. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros primero tenemos que resolver el balance para que podamos determinar el valor de la abscisa correspondiente a los valores que tengamos de operación. Entonces, determinamos ese valor y localizamos ese valor en la escala. Tengan mucho cuidado, esta es una escala logarítmica. Entonces, tenemos que localizar de manera adecuada ese valor. Trazamos una línea vertical en este caso y tenemos que detenernos donde vaya a estar la caída de presión permitida. Entonces vamos a establecerlo aquí en 400, que normalmente siempre trabajamos con la máxima caída de presión permitida, y donde se intersecte ese valor con la curva, nosotros vamos a leer todo el valor de la ordenada. De esta forma, nosotros vamos a tener un valor determinado que nos va a ayudar a básicamente despejar la masa velocidad de la fase gaseosa. Y a partir de este valor nosotros vamos a determinar el área de flujo y después el diámetro. Entonces vamos a resumir el cálculo del diámetro utilizando este diagrama de Ecker. Los primeros pasos que vamos a realizar, bueno, son relativamente fáciles. Nosotros debemos de tener el valor del factor de caracterización o factor de empaque, como a veces se le llama, del empaque correspondiente. Tenemos que tener resuelto el balance de masa, ya que esos valores van a necesitarse en el cálculo de la abscisa. Además, yo debo de tener los valores de las propiedades físicas de densidad de la fase gas y la fase líquida y la viscosidad de la fase líquida. Entonces, ya habiendo resuelto el balance, procedemos a calcular el valor de la abscisa utilizando los gastos mayores. Esto ya lo habíamos establecido desde que vimos la parte de la hidráulica de una torre. Entonces debemos de recordar que para absorción es en la base y en agotamiento es en el domo. Posteriormente, bueno, aquí otra aclaración. Yo, de acuerdo a los valores que tengo en esta gráfica, ocupo fluxes, pero no debemos de olvidar que al hacer esta división, ya que los fluxes están referidos a la misma área de flujo, da exactamente lo mismo hacer la división de los gastos. Posteriormente, yo voy a proceder a obtener el valor de la ordenada con ese valor que acabo de calcular de la abscisa y la caída de presión permitida. Una vez obtenido ese valor, yo ya puedo realizar el cálculo de la masa velocidad de la fase gaseosa. Entonces,
yo con este valor de masa, velocidad o flux de la fase gaseosa, que ya es el flux de operación o el flux de operación recomendado, yo ya puedo proceder a despejar el área, como ya lo hemos visto en el video pasado, y podemos proceder a obtener el diámetro. Entonces, básicamente con esto cubrimos las partes básicas de cómo usar el diagrama de... Finalmente me gustaría terminar este video con una aplicación adicional de el diagrama de Eckert, que básicamente es analizar el desempeño hidráulico de una torre empacada ya construida. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente el área de flujo ya es conocida. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Dado que la torre ya está construida, yo ya conozco el área, ya tengo los gastos de operación con los que estoy trabajando, entonces yo puedo saber todos los valores de la ordenada que voy a utilizar en el diagrama de Eckert, así como el valor de las abscisas. Entonces tenemos abscisas, tenemos ordenadas. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, como nosotros lo habíamos dicho anteriormente, básicamente yo tengo dos valores de presión, de caída de presión recomendada, que nos definen una zona dentro del diagrama de Eckert, que básicamente sería todo esto de aquí. Entonces, esta zona la podemos equiparar sin ningún problema con la zona de carga, como lo vimos en el video anterior. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si yo al momento de calcular los valores de las abscisas y de las ordenadas, ese punto cae dentro de esta zona, yo puedo decir que la torre está operando desde el punto de vista hidráulico de manera correcta. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, supongamos que el valor de la abscisa tiene un valor de 0.1. Yo voy a trazar aquí esta línea y finalmente supongamos que el valor de la ordenada tiene un valor de 0.6 que corresponde a esta línea de aquí. Entonces, si yo uno esos dos valores, voy a obtener esta coordenada. Entonces, yo puedo observar rápidamente que la torre está operando dentro de las caídas de presión permitidas. Entonces, eso me lleva a concluir que la torre está teniendo un desempeño hidráulico adecuado. También, ¿para qué nos puede servir esto? Bueno, si yo estoy operando mal, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, supongamos que no cambia el valor de la abscisa, pero sí cambia el valor de la ordenada. Entonces yo puedo irme desplazando, por ejemplo, hacia acá arriba. Si yo tengo un punto cualquiera que se acerca al valor de la inundación, yo estoy operando por arriba de las velocidades básicas recomendadas. Entonces eso va a llevar a que la torre se inunde. Y bueno, y también a lo mejor puedo estar operando en la zona por debajo de la carga. Entonces, eso quiere decir básicamente que mi columna puede estar desaprovechada, que va a estar sobrada. Entonces, de manera muy sencilla, de muy rápida, ese es otro uso que yo le puedo dar al diagrama de Eckert para analizar el desempeño hidráulico de una torre. Bueno, ahora sí, con esto terminamos el video y espero que les haya servido.